nosotros hemos invitado en esta noche a don Jairo Guiteras, que es diputado de Comunidad Ciudadana, y a don Renán Cabezas, diputado del Movimiento al Socialismo. Gracias a ambos por estar con nosotros. Imperiosa necesidad de cambiar la justicia. Es ahora que hay que cambiar la justicia. Cambiarla, darle institucionalidad, no instrumentalizarla, darle la institucionalidad que todos queremos que tenga la justicia. Se ha hablado de gente experta que va a trabajar en este tema, gente con distintas visiones, pero que conocen perfectamente la problemática, y creo que ese es un muy buen avance. A ver, ¿qué dicen desde Comunidad Ciudadana, querido Jairo? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, comienzo contigo a propósito de esta propuesta que ya también ha presentado Comunidad Ciudadana para reformar parcialmente la Constitución. ¿Cómo estás, querido Jorge? Gracias por la invitación. Un placer estar en este espacio con ustedes. Así es, nosotros hemos hecho una propuesta clara. Se trata de generar iniciativas también. El rol de la oposición no es únicamente la fiscalización, sino también es la proposición. Y nosotros tenemos propuestas muy claras, sobre todo para reformar la justicia. Nosotros hemos planteado la conformación de un consejo de notables. Un consejo de notables que seleccione a las mejores y los mejores hombres y mujeres para administrar justicia, para llevar adelante la administración de las grandes esferas del sistema judicial. Estas ternas, estas planchas que seleccione este Consejo de Notables serán presentadas a la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa, mediante 2/3, aprobará estas ternas. Pero aquí hay un detalle muy importante, Jorge. Si una fuerza política, si una sola fuerza política tiene control sobre los 2/3, la mayoría necesaria para designar a los magistrados, a los administradores de justicia, ya no será 2/3, será 3/4. ¿Para qué? Para evitar la politización de la justicia. Hoy tenemos una justicia que es un brazo operativo del movimiento al socialismo. ¿Y por qué es un brazo operativo? Porque fue designado por el rodillo parlamentario. Y finalmente, cuando se haya aprobado en la Asamblea Legislativa estas ternas o estas planchas para las personas que van a administrar justicia, para quienes van a ir a los altos cargos del sistema judicial, estos deberán ser aprobados o rechazados por el voto popular a través de un referéndum. ¿Y esto cómo se logra? Esto se logra a través de una reforma parcial a la Constitución, porque quien establece o donde está establecida la metodología de designación de los magistrados de los tribunales supremos de justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional, es la Constitución Política del Estado. Es necesaria reformarla, es necesaria cambiar la metodología de designación de estos magistrados, y esa es la propuesta que nosotros desde Comunidad Ciudadana hemos hecho. ¿Cuál es la propuesta que sale desde el Movimiento al Socialismo? El ministro Iván Lima es el encargado de llevar adelante esta iniciativa. Se han tenido reuniones no solamente con el presidente de la Cámara de Diputados, sino también con el presidente de senadores. Está en curso ya un proceso de juicio de responsabilidades contra 3 de los consejeros de la magistratura, pero se ha ido más allá. El ministro, cuando estuvo acá con nosotros, habló también de la posibilidad de reformar la Constitución, de hacer una constituyente, una reforma en todo caso, y de esta forma empezar a analizar qué era lo que se tenía que cambiar. ¿Cómo se recibe esto dentro del MAS? ¿Cómo se respalda esta iniciativa desde el Ministerio de Justicia? Bueno, considero que... buenas noches a todos y todas los que nos están viendo. Un saludo cordial, Jorge. En realidad no se ha llegado a las comisiones. Soy presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral. Sin embargo, no se ha llegado ninguna propuesta, ninguna iniciativa a la comisión. Pero pienso personalmente que hay que hacer un diagnóstico de nuestra justicia. No es suficiente lanzar ideas. Está bien las ideas, pero hay que hacer un diagnóstico general. No es una cuestión únicamente de jueces, de personas. Tampoco pasa solo por recursos económicos. Es un problema estructural. O sea, ¿cómo podemos entender que el víctima, el día de hoy, siga teniendo que probar la culpabilidad del agresor? ¿No tendría que ser al revés? O sea, la justicia se ha convertido en no solo ahora, hace mucho tiempo, presa de la corrupción, ¿no? Estamos hablando del que el que tiene recursos económicos posiblemente ponga a favor suyo la justicia. Y
¿quién defiende al final al pueblo, el pueblo que está clamando justicia? Entonces creemos que hay que hacer un diagnóstico. Es como hacer un diagnóstico a un paciente que está mal de algo, ¿no? Donde vayamos a investigar, tenemos que encontrar cuál sería la solución también. Entonces, Jorge, no hemos discutido en realidad en la bancada del MAS y PSP. Tiene que ser un debate abierto entre las tres bancadas, entre las tres fuerzas políticas que somos parte de la Asamblea Legislativa, para buscar una solución. Todos sabemos que la justicia está muy mal, pero no solo pasa, otra vez digo, por personas. Tenemos que reunirnos y hablarnos sinceramente entre todos, inclusive como sociedad. O sea, el problema que tenemos es estructural, definitivamente. Bueno, entre las tres fuerzas que tienen representación parlamentaria, seguramente va a llegar el momento en el que tengan que sentarse y entender en la mesa de diálogo que este es el momento en el que hay que cambiar, pero hay que cambiar realmente hacia una institución seria, fortalecida, idónea, de personas que sean designadas realmente, que sean los mejores y las mejores que vayan a ocupar esos cargos. No instrumentalizar la justicia, sino fortalecer la justicia. Hay la vocación como para que las tres fuerzas con presencia parlamentaria puedan llegar a esos acuerdos, porque claro, lo ideal es que todo lo que se vaya a hacer en pro de la justicia, todos los cambios, la reforma de la Constitución, todo lo que se vaya a hacer sea por unanimidad. Seguramente ese será el paso de certeza que necesita la justicia, Jairo. Sin duda alguna, nosotros tenemos absolutamente toda la intención de reformar la justicia, porque cuando hablamos de reforma de la justicia, cuando hablamos de una reestructuración de la justicia, y cuando lanzamos nuestra propuesta, no la lanzamos con la intención de que Comunidad Ciudadana sea quien gane. Para nada, nosotros la lanzamos con la intención de que el pueblo boliviano sea quien gane. Al final, ¿quién es el que obtiene los beneficios de una justicia imparcial, transparente, oportuna, pronta? ¿Quién se beneficia de un sistema judicial efectivo? Los que se benefician son los ciudadanos, son los bolivianos. Entonces, cuando nosotros hicimos la propuesta, no lo hicimos con una intencionalidad de obtener un rédito o un beneficio político. Lo hicimos para solucionar un problema que hoy por hoy todos reconocemos que existe, absolutamente todos. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria reconocemos que la justicia hoy por hoy está de mal en peor y que debe reestructurarse. Ese es el principio. Cuando todos reconocemos de que existe un problema, todos debemos reconocer de que ese problema hay que solucionarlo. ¿Y cómo se llega a las soluciones? Se llega con propuestas. Hay que hacer un diagnóstico, dice el colega parlamentario del Movimiento al Socialismo. Pero, ¿cuál es el diagnóstico que ya tenemos a priori de la justicia? Hoy por hoy tenemos una justicia corrupta, eso lo sabemos todos. Hoy por hoy tenemos una justicia que funciona como un brazo operativo de las fuerzas políticas, de quienes las designan, eso lo sabemos todos. Entonces, el problema es estructural, sin duda alguna. ¿Y cómo se solucionan los problemas estructurales? Se solucionan con transformaciones estructurales. ¿Y cómo es la transformación estructural? Cambiando la metodología de designación de los magistrados. ¿Y dónde se cambia esta metodología? En la Constitución. Esa es la propuesta que ha hecho Comunidad Ciudadana. Ahora, le hago la misma pregunta a don Renan Cabezas. ¿Existe la voluntad de las tres fuerzas políticas de llevar adelante los acuerdos y los consensos? A ver, de pronto esto es, salvando las grandes diferencias, claro, esto es como lo que ocurrió cuando el país se tuvo que enfrentar a la decisión de salvar al sistema electoral de la banda de los cuatro e institucionalizar la Corte Electoral, elegir a los notables, darles certidumbre. Los partidos políticos tuvieron que ponerse de acuerdo, tuvieron que elegir verdaderamente a los mejores y a las mejores. ¿Hay esa vocación ahora entre los partidos políticos en la Asamblea Legislativa, don Renan? Definitivamente, Jorge, tenemos que mejorar la justicia.
para eso estamos aquí también, por eso estamos debatiendo, por ahí vertiendo ideas. Vamos a llegar a consensos, tenemos que llegar a un consenso, tenemos que llegar a acuerdos, pero también tenemos que recordar que nuestra Constitución Política del Estado ha sido aprobado por el pueblo boliviano, ¿no? Aquí no podemos quitarle al pueblo ser parte de esa toma de decisiones. El pueblo tiene que participar, ¿no? Y digo otra vez, no solo pasa por personas, son otras cosas más, no solo pasa por plata. Digo, ¿por qué en nuestro sistema se tiene que presumir la inocencia del encausado? ¿No debería de ser mejor al revés? Debatamos, hay que debatir, o sea, yo sé que vamos a llegar a algo concreto y algo mejor del que estamos ahora. Lamentablemente la justicia pareciera, no solo de ahora, desde tiempos atrás, fuera para los que tienen posibilidades económicas, y con aquello no estamos de acuerdo. A ver, tenemos que, los asambleístas, no todos pensamos igual, por eso cada asambleísta responde a un determinado segmento social, ¿no? En este caso respondo yo a la ciudad del Alto. Entonces vemos con mucha tristeza que hay jueces que no trabajan en favor del víctima. Parece que dilatan el proceso, pareciera que fuera un negocio de algunas personas, ¿no? Y aquello está dañando nuestra justicia. Estoy de acuerdo con que nos pongamos de acuerdo, reunámonos, pero en el tema de justicia también tenemos que ver la forma de que no haya una mano política de ningún índole, de ningún lado, porque ningún gobierno va a estar para siempre. Tenemos que darle soluciones al tema justicia, no para 5 años, no para 10 años, tiene que durar más tiempo. Y si aquello conseguimos, bueno, pues habremos hecho una buena tarea. Muy bien, muchísimas gracias. Les agradezco a ambos por haber participado con nosotros en este momento. Se está hablando mucho del tema de la reforma de la justicia y habrá que ver cómo encaran y la responsabilidad histórica que tienen los asambleístas de Comunidad Ciudadana, del Movimiento al Socialismo, de Creemos, las tres fuerzas que tienen presencia parlamentaria. Don Jairo Guiteras, de Comunidad Ciudadana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, de verdad un gusto. Y don Renan Cabezas, diputado del MAS, también muchísimas gracias. A los dos les agradezco mucho. Gracias, Jorge, buenas noches. Muy buenas noches. Muy bien, muchísimas gracias.